Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy miércoles 19 de septiembre, día importante, revisamos los hechos en caliente. En caliente varias cosas. Ayer la Asamblea Nacional comenzó la llamada purga de la Asamblea Nacional, donde los asambleístas reconocieron que son parte de una asamblea corrupta y podrida, una asamblea donde los asambleístas le cobran a sus equipos, una asamblea donde la gente entrega dinero en efectivo, donde se hacen transferencias mensuales para aportes voluntarios a los partidos. Se pidió entonces, mediante una resolución planteada por Fabricio Villamar, que ha liderado la lucha desde dentro del Pleno, una investigación que tenga en cuenta las cuentas de los asambleístas y las cuentas de los servidores legislativos. Esto tiene que ser revisado por Contraloría, por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, la UAFE, y a la final, la Superintendencia de Bancos, y a la final deberán decirnos quiénes son los atracadores que están sentados allí como asambleístas, respaldados por inmunidad parlamentaria. La promesa de la Asamblea es que cuando descubran quiénes son, levantarán la inmunidad parlamentaria y probablemente los expulsarán del Pleno de la Asamblea Nacional. Ojalá. En caliente, La Posta publicó sobre este mismo tema ayer por la noche un audio relacionado al despacho del asambleísta Sáchila Ángel Gende. ¿Cuál es el caso? El señor Ángel Sotalín, que es el asesor número 2 de Ángel Gende, es grabado en una conversación donde le pide al equipo de asesores de Gende contribuir con la cuota mensual de manera anticipada porque el asambleísta se había comprometido a pagar los buses para una manifestación que se llevó a cabo el 24 de marzo en la provincia Santo Domingo de los Sáchilas. Le mostramos el audio, le hicimos escuchar el audio a Ángel Gende, se mostró verdaderamente sorprendido y aseguró que esto no responde a órdenes suyas, que a lo mejor y es una iniciativa de su asesor número 2, y prometió judicializar hoy mismo, el audio para que se lleve a cabo una investigación interna y se determinen las responsabilidades de quien estaba pidiendo plata, según él, en su nombre. Finalmente, ayer comenzó la audiencia de llamamiento a juicio contra Rafael Correa, una audiencia que se ha aplazado ya 4 veces. Una audiencia de una telenovela que nos ha tenido durante un año siguiendo las pistas del prófugo más famoso del Ecuador, Rafael Correa, que ayer envió una comisión de veedores internacionales, envió a su abogado de Bélgica y envió, a toda la plana mayor de su defensa legal en Ecuador. La audiencia fue suspendida por órdenes de la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia, pero esto no queda allí, la audiencia se retomará el viernes, sí. Pero mientras estaba aquí el señor Marchant, que es el abogado belga de Rafael Correa, un experto en evitar extradiciones en la Unión Europea, se soltaron varias cosas al aire, entre esas que la Interpol había suspendido la orden de búsqueda y captura para Rafael Correa solicitada por Ecuador, que no hay solicitud de extradición por parte del gobierno ecuatoriano frente al gobierno belga, y que básicamente este es un caso que está a punto de morir a nivel internacional. Por eso tengo el gusto de tener esta mañana al abogado de Fernando Balda, el abogado y el doctor Felipe Rodríguez. Quédense para la entrevista, resolvemos estas dudas.
Gracias a todos los que se quedan a la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias a los que se suscriben a los canales de La Posta. Y gracias especiales a Suren Coffee y a Hyundai que patrocinan este espacio de periodismo independiente. Bienvenido, doctor Felipe Rodríguez. Muchas gracias, Anderson. Hombre de medios. ¿Cómo estás? Todo muy bien aquí, saliendo los ajetreos de las audiencias. ¿Qué te ha parecido la audiencia de ayer? Bueno, yo creo que lo que sucedió ayer en la audiencia, a pesar de que a muchos no les ha gustado, no fue tan descabellado. Quien solicitó que la audiencia sea suspendida fui yo. Muchos han pensado que fue una iniciativa del abogado Rafael Correa. No, fui yo específicamente. ¿Por qué? Y ya justamente voy a llegar a eso. Y todos los abogados de la defensa se adhirieron a lo que yo pedí y me dieron la razón. Luego salieron y dijeron que ellos lo habían solicitado, lo cual no es cierto. Por algunas razones. La primera es que el día de ayer ingresó al expediente del juzgado 2 dictámenes abstentivos. Y yo siempre he sostenido algo, esto te quiero ganarlo porque quiero ganarlo, limpiamente. ¿Qué pasa? El dictamen abstentivo, cuando el fiscal dice yo no voy a acusar a tal persona, en este caso es Tamayo Espinosa, el contenido de este dictamen puede servir para la defensa. Si yo estaría en la defensa me quejaría. ¿Por qué? Porque digamos que dicen, el argumento A sirve para demostrar que él no estuvo implicado. Sirve de entrada para decir que no tuvo nada que ver. Y al momento de acusar al fiscal dice, uso el argumento A para acusarle. Ese momento la defensa tiene el derecho a sacar el dictamen abstentivo y decir, ¿cómo es posible, señora jueza, que por las mismas razones que otros salen del caso, a mí me metan cuando han considerado que eso no es relevante? La defensa tiene el derecho a conocer por qué no se acusa a alguien, porque la razón por no acusar a alguien puede ser un medio de defensa para mí. Lo primero que yo dije es que al no estar notificados con el dictamen abstentivo, el abogado Rafael Correa y el resto de abogados son ciegos, y yo no les voy a ganar a ciegos. Yo quiero tener una lucha limpia, porque si no, sí se van a generar nulidades. El segundo problema es que sí hubo un error de foliatura. Pasa casi siempre. Yo puedo decir que en el 99% de mis casos, un día antes de la audiencia tenemos que ir con mis asistentes a revisar que la foliatura no haya cambiado. Pero esto no quiere decir que se estén ingresando nuevos documentos. Quiere decir que a veces, como esto se hace manualmente, Sí, por supuesto. la secretaria ve en la foja 3215 y cuando tiene que poner 3216 pone 3226. Ya tengo 10 hojas de desfase. Esto se descubrió que pasó desde el cuerpo 21. ¿Qué es lo que yo dije? Cuando el abogado Rafael Correa me quiera refutar a mí y decir que lo que yo digo es mentira porque está fojas 508, lo que él dice, yo abra la foja 508 para defenderme, no la voy a encontrar. Cuando usted abra, señora juez, para tomar una decisión, tampoco lo va a encontrar porque va a ser otro documento. Por lo tanto, solicito que se nos dé una semana para poder refoliar todas nuestras copias. El fiscal sorprende al grupo de abogados presentes con 2 dictámenes abstentivos. Uno para el señor Espinosa, un ex agente de la SENAIN involucrado en el secuestro de Fernando Balda, y uno para el general Fausto Tamayo, que era director general de inteligencia a la fecha del secuestro. ¿Has podido revisar las razones del fiscal para abstenerse y qué te parecen? Estoy 100% de acuerdo. Yo temí en determinado momento que se los llegue a acusar porque con ellos solo éramos débiles en realidad con ellos. ¿Y qué sucedió? En el momento que ellos se los involucró en el caso, existían los elementos de convicción para tenerlos en el caso. Tuvieron una buena defensa y su defensa pudo desvirtuar mucho de lo que nosotros creíamos en un inicio. En el caso de Fausto Tamayo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos específicamente que si bien ellos estaban con el pase para la DGI, ya ha quedado determinado en el expediente que la SENAIN solicitó a la DGI que haya un traslado de estos 3 agentes para trabajar en la SENAIN. Y Chicais y Falcón en sus testimonios, cuando nos dijeron quiénes conocían, fueron claros en decir que les pidieron que le oculten a Fausto Tamayo y que jamás le dieron parte, que Tamayo nunca se enteró del operativo. Y yo sostengo algo, si les vamos a creer, yo voy a utilizar evidentemente un testimonio que me conviene en la audiencia porque he dicho que Rafael Correa estuvo implicado, tengo que creerle en todo, no puedo mutilar su testimonio, se lo tienen que tomar como un conjunto. Si los testigos nos han dicho que no sabían, si los documentos nos dicen que no sabían, y si el operativo Guayacán y Wilson, que son los desclasificados de la SENAIN, dicen que las órdenes fueron de Pablo Romero, en las cuales nunca se menciona a Tamayo queda fuera de escena. Con Espinosa es diferente y no tengo problema en decirlo. Yo estoy seguro que Espinosa participó en el operativo. Estuvo en la habitación del mismo hotel, se facturaron todos los gastos a su cuenta, pero en el expediente... Pero tiene una coartada perfecta, ¿no? Tiene una coartada perfecta, que no la pudimos romper. Y yo me voy con un mal sabor de boca en ese caso. Y es que sabiendo que estuvo implicado, nosotros vamos a desistir de nuestra acusación. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a juicio a decir, tengo contra él que estuvo en Colombia. Y ellos tienen 20 pruebas que demuestran que no sabía nada. Aunque yo sé que sabía, aunque sé que
ha tenido una defensa contundente, sus abogados han hecho un trabajo muy prolijo. No obstante, no tengo los elementos y yo no me voy a parar a hacer el ridículo en un tribunal penal si lo llaman a juicio para tratar de defender lo indefendible. ¿Qué diferencia con Pablo Romero, con Chicaiza Falcón y Rafael Correa, donde tenemos tantas evidencias que no veo la forma en las que se puedan salvar? Y los otros dos se iban a salvar tarde o temprano. Es mejor retirarse ahora. Vamos a dudas que han ido saliendo desde nuestra última conversación hace 2 o 3 meses, Felipe. Estuvo en este espacio Diego Chimbo. Le consulté sobre el testimonio de Chicaiza y es un video que a Rafael Correa le gusta hacer viral cada vez que puede porque él se defiende en Twitter y no en los tribunales porque no tiene cara para venir a darle la cara a la justicia que dejó metida en este país. Diego Chimbo respondía aquí que sí hubo llamadas entre Rafael Correa y Diego Chimbo, y Chicaiza, pero que no tenía cómo probarlo. Respondió aquí que se reunieron, que nunca se reunió Chicaiza con el presidente, como se lo había dicho Chicaiza a José Serrano, por lo tanto, mintió. La misma pregunta que se la hice Diego Chimbo, te la hago a ti. ¿Cómo le podemos creer a una persona que evidentemente miente? Y aquí viene un punto importante. La pregunta es ¿dónde miente? Lo que él dijo, él jamás dijo, creo que Diego Chimbo jamás dijo, yo también vi la entrevista, que mintió en su testimonio. Dijo, le mintió al exministro José Serrano diciéndole que ya se reunió para que le cumplan lo que le habían ofrecido. Le mintió a él. Otra cosa que haya o no haya mentido en el testimonio. En cuanto al contenido de su testimonio. Pero Chicaiza, por ejemplo, no le miente a la fiscalía, pero le oculta la verdad al omitir que se ha reunido con José Serrano, que es una pieza fundamental. Se está reuniendo con el presidente de la Asamblea Nacional, lo estás poniendo al tanto de lo que ha pasado, le estás pidiendo dinero de los gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Si estás colaborando con la justicia, será algo importante hacer notar. No nos causa desconfianza un cooperador eficaz como este. A ver, a mí normalmente los testigos que estuvieron involucrados son cooperadores eficaces, me causan desconfianza. Algo que yo no puedo negar. Normalmente los cooperadores eficaces en su testimonio para salvarse pueden o no pueden exagerar las cosas, que es lo que nosotros hemos hecho como trabajo, y eso es lo que yo voy a presentar. Yo no voy a sostener, Chicaiza dijo, y eso es básicamente regla. No, Chicaiza dijo y lo compruebo con los siguientes documentos. Yo me voy a basar en eso. Lo que yo no pueda demostrar de Chicaiza, no lo voy a utilizar en audiencia. Por ejemplo, Chicaiza dice, yo le entregué en tal fecha el informe a Pablo Romero, quien me dijo que se lo daría esa misma tarde a Rafael Correa. Correcto. Rafael Correa dice que nunca se enteró del informe. Pero en la sabatina 274, 3 días después en Cayambe, saca el informe, es decir, no físicamente, pero dice, sé que está reuniéndose con Uribe y tiene toda la información que 3 días antes entregó Chicaiza, comprobado. Chicaiza dice, él sabía todo y lo mandó meses antes a Romy Vallejo a descubrir esto. ¿Qué saco? La versión de Romy Vallejo, donde dice, Rafael Correa personalmente me lo pidió. Lo que yo no pueda demostrar que ha dicho, no lo puedo mostrar. Y esto pasa mucho. Chicaiza ha sostenido que él utilizaba un teléfono desechable. Si no podemos demostrarlo, yo no puedo, evidentemente, intentar que con el testimonio de un coprocesado se condene a otro. Aunque ese testimonio, si es corroborado con lo que existe alrededor, me va a servir. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir dándole credibilidad con el resto de temas que tengo en el expediente. Nada más que eso. Lo que no puedo demostrar, simplemente no lo menciono, porque la otra parte me va a decir en qué foja el expediente está lo que usted dice, y yo me voy a quedar callado. Entonces yo prefiero hablar de lo que sé y de lo que puedo demostrar, y no de lo que no sé y no puedo demostrar. Otro punto que le gusta hacer viral a Rafael Correa es la conversación que sostuvo en este espacio con Santiago Cuesta, consejero de gobierno con rango de ministro. Esto es importante. No es Santiago Cuesta el amigo del presidente. Santiago Cuesta, un hombre con rango de ministro, probablemente uno de los hombres más poderosos dentro del gobierno nacional, que admite aquí, sentado en esta silla donde estás tú, haber ido a España y haberse reunido, no importa el motivo, con el abogado de Pablo Romero. Y haberle sugerido, aunque él niega habérselo sugerido, pero dice, le dije que la mejor vía sería la cooperación eficaz. Eso es un ministro de gobierno sugiriendo que Pablo Romero delate a Rafael Correa. No es una intromisión política en un caso judicial y no le hace más daño que bien al caso. Voy a responder lo que tal vez nadie se espera, pero de ser así, Santiago Cuesta tiene que ser procesado penalmente. Él no puede interferir en la justicia. Y yo voy a decir esto además de forma... y tiene que ser frontal. Yo nunca he hablado con Lenín Moreno, nunca he hablado con el Consejo de la Judicatura, no hemos tenido ningún contacto por el tema de Balda. Yo he hecho mi trabajo solo.
Pero si es que van a meterme la mano atrás y me van a votar el caso por meterme la mano atrás, o van a decirme que el Poder Ejecutivo otra vez está incidiendo en el Poder Judicial, a mí no me interesa el caso. Yo no quiero un Santiago Cuesta hablando con Pablo Romero. Pablo Romero debe hablar con sus abogados, seguir el consejo de sus abogados. Yo no acepto que alguien de presidencia me diga que el fin de semana no está ejerciendo y el fin de semana es abogado. Eso no existe. Lenín Moreno, ni Santiago Cuesta, ni Juan Sebastián Roldán, con quien tengo una extraordinaria relación y respeto mucho, nadie puede meter mano en mi proceso. Yo no quiero llamadas del Consejo a la Judicatura. Yo quiero que por fin veamos que podemos mantener un proceso transparente. Y diré algo loco, si llega a publicarse que realmente alguien metió la mano, que alguien presionó a la jueza para que me dé la razón, yo renuncio al caso. Porque yo siempre, y como les digo a mis alumnos, porque soy profesor universitario, los abogados que meten mano o los abogados que corrompen jueces son abogados que no tienen de qué estar orgullosos. Abogado orgulloso es el que gana con argumentos. Pero cuando sabes que coimaste al juez o metiste presión, no tienes por qué estar en el caso. Incluso le he dejado sentado eso a Fernando. No quiero que nadie externo meta mano en el caso. Esto es una pelea mía. Incluso, algo curioso, el criterio que mantiene el fiscal general y yo, que normalmente se alinean, porque evidentemente estamos del mismo lado de la mesa, no nos preparamos juntos. Yo voy con mis argumentos, mi técnica de litigación y mi forma de ser. Él va con la suya. Y eso es algo que yo también he tratado de tener una distancia. Fiscalía hace su rol y yo voy a defender a la víctima con mis argumentos. Eduardo Franco Lor, que no es parte procesal, pero bueno, está en el círculo de la defensa mediática de Rafael Correa. El doctor Franco Lor aseguró en este espacio también que la Fiscalía había cometido un fraude procesal al convocar a Chicaiza sin presencia de las demás partes en la Fiscalía. Primero, ¿esto es cierto? Chicaiza fue a la Fiscalía porque hay un documento que así lo dice. Y segundo, porque el fiscal se reunió a solas con el cooperador eficaz. ¿Debía estar presente la defensa? ¿Debían estar presentes otras partes procesales? Responderé lo que sé. Y voy a iniciar de esta forma. Hay que preguntarle al señor Franco Lor cuántas veces él se ha reunido con fiscales. Y va a decir una cifra similar a la mía. Siempre, miles. ¿Por qué? Porque la prohibición que existe en la ley es de reunirnos con los jueces, porque se entiende que el juez es el tercero imparcial en un proceso adversarial donde resuelve la pretensión de dos partes. Yo como abogado, por ejemplo, hoy saliendo en esta entrevista, tengo que ir a la fiscalía a monitorar cómo están mis casos y ver si se han despachado mis escritos o no. Y cuando se han despachado, me acerco al fiscal y digo, doctor, le presenté esto hace un mes y no me ha despachado. No existe prohibición de reunirse con fiscal. Es más, podemos hacerlo y lo hacemos todos los días. Si lo hizo o no lo hizo con Chicaiza, yo creo que sí lo hizo. Y tiene, primero, una razón de ser. No existe prohibición en la ley, ninguna. Dos, para reunirse con Chicaiza tiene que cumplir un requisito, estar presente su abogado. Y Diego Chimbo, yo le pregunté a Diego y me dijo, yo estuve presente, porque evidentemente nadie le puede interrogar sin presencia de un abogado. ¿Debíamos estar los otros sujetos procesales? Para nada, está haciendo su cooperación eficaz. Y la cooperación eficaz no es solo lo que hace en audiencia, por la cooperación eficaz se firma un acta de confidencialidad entre los sujetos. Yo nunca sabré lo que hubo dentro de la oficina del fiscal, y no digo que haya existido nada malo, pero las conversaciones previas, qué decidieron, cómo iban a hablar, no puedo entrarme, porque la ley además no me deja. ¿Es normal que la cooperación eficaz se dé en estos términos? Te lo pregunto desde la ignorancia jurídica, porque uno desde fuera dice, hombre, se reúne el fiscal a puertas cerradas con el delator estrella, ¿cómo sabemos que no están conspirando para que tenga sentido la delación contra Rafael Correa? ¿Cómo sabemos que esto no está ensuciado como una preparación previa para llevar pruebas del juicio? Justamente para eso sirve luego el testimonio. Caupolicán Ochoa lo que debía hacer en su momento es lograr contrainterrogarle y desbaratarle si es que él estaba mintiendo. ¿Qué pasó en esta audiencia? Se le objetaron el 99% de las preguntas y no pasó ni una sola de las preguntas porque estaba siendo repetitivo con lo que había dicho o no tuvo una buena técnica de litigación en ese momento. Sí suele ser un problema la cooperación. Yo también me pongo al otro lado. Cuando yo estoy al otro lado muchas veces digo, oigan, yo quiero saber lo que está pasando. Supone que el proceso es transparente. Pero como el COIP establece, y además hay un reglamento sobre las operaciones eficaces, esta normativa y esta forma de proceder, normalmente nos quedamos de vedores externos, por ponerlo así, y nos enteramos cuando es la audiencia qué es lo que va a decir. Muchas veces no sabemos qué es lo que va a decir. Yo no sabía que Chicaiza iba a decir lo que dijo. Y voy a decir, yo nunca me esperé que diga que haya llamadas telefónicas. Yo supuse que fue todo a través de Pablo Romero. Para mí también fue una sorpresa. Anoté en mi computadora y le puse en negrilla, resaltado en amarillo y en gigante, porque no me lo vi venir. Pero suele ser un problema. Pero es legal que se reúna con Chicaiza, es 100% legal. Si Franco Lor, que no es penalista, y eso es lo que me ha dado gracias, que últimamente los groupies del Rockstar Correa son no penalistas, sostiene que eso fue ilegal, que me enseñe el artículo del Código Orgánico de la Función Judicial que prohíbe a los fiscales reunirse con los sujetos procesales. Te acusa Rafael Correa de haberte reunido con el gobierno nacional. Algo mencionabas, pero me gustaría clarificarlo. ¿Te has reunido con algún personero del gobierno nacional? Nunca en mi vida
en mi vida. De los actuales, nunca en mi vida. La última vez que vi a María Paula fue en alguna radio hace unos 6 meses. La última vez que vi a Juanse Roldán fue hace unos 3 años en un matrimonio. Y nunca más me he cruzado con ninguno de ellos. Ni me interesa. Y muchas cosas no me agradan del gobierno nacional. Me mantengo al margen, ejerzo mi profesión. Defensa de Rafael Correa. Christophe Marchand, el abogado belga que ha contratado, que es además un experto en evitar extradiciones, fue abogado de Carles Puigdemont. Quiero decir, pocos casos no tiene, buena reputación en este tema tiene. Aseguraba ayer en Ecuador, en Ecuavisa, en una entrevista en contacto directo con Alfredo Pino Argote, no existe la orden de captura de la Interpol porque se ha suspendido el proceso. Hemos logrado suspender el proceso. Tú lo desmentías horas más tarde. ¿Por qué? A ver, está dentro de la agenda del Interpol tratar este tema. Inicialmente estaba para finales de septiembre, lo que tengo conocimiento se ha movido para mediados o finales de octubre, porque hay que recordar que en la alianza de Interpol, la Interpol, de la estadística que yo recuerdo, puedo estar fallando porque mi estadística es 2015, pudo haber variado, reciben más de 2.000 peticiones al día de Interpol de todos los países del mundo. Y a nadie se le da prioridad, es decir, entran en el bloque que entran. ¿Qué es lo que sucede? Los temas se tratan en comités, se analiza que cumpla los parámetros básicos de garantías de derechos humanos procesales y el de Correa aún ni siquiera se llega a discutir. Por eso, yo ayer que pasé cerca de él dije, enséñeme los documentos de la suspensión, se quedan callados, no la tienen. Y si usted revisa un último tuit, uno de los abogados de Correa me dice, vino acá para prepararse para la audiencia que recién va a tener con la Interpol. No ha tenido ninguna audiencia con la Interpol. Ahora, sí me preocupa una cosa. Hay un tema que yo sí sé. Este abogado de Bélgica, que yo digo, tiene todo el derecho de defender a Rafael Correa, no tiene el derecho de venir a hacerse pasar de deudor internacional, que es una figura absolutamente diferente. Me preocupa que él vaya a tener, como dicen, si es que es verdad, una audiencia en Interpol y una audiencia en las Naciones Unidas. Y mi pregunta es al gobierno ecuatoriano, si esta es una orden de la justicia ecuatoriana, ¿quién le va a ir a hacer frente? Es decir, ¿quién debería? De la justicia ecuatoriana tendría que ir alguien de Cancillería o alguien de Procuraduría General del Estado. Pero a mí me parece terrible que el abogado Correa vaya a estar litigando contra un documento escrito del Ecuador, el Interpol, e igual en la ONU, y el Ecuador está aquí sentado diciendo bien gracias. Entonces nosotros nos sacamos la madre en las audiencias, luchamos contra corriente, y ahora resulta ser que ellos, con todo el dinero del mundo, tienen el poder allá de tener un ejército de abogados y el Ecuador nadie les representa. El Ecuador se quedó dormido. Esto es tarea de Cancillería. Cancillería es quien debe dar la cara en el exterior. Cancillería debería dar la cara en el exterior y defender una petición del Ecuador. El Ecuador, el Poder Judicial ha solicitado, evidentemente, una orden de Interpol y además su extradición, ojo, no a Bélgica. Se pide la extradición al país que te capturan. Por ejemplo, en el caso de Pablo Romero, como lo capturan en España, se le pide la extradición a España. Es un contacto directo. Pero resulta ser que en estos casos, el Ecuador yo no sé a quién va a mandar. A mí me preocupa porque el Correa tiene todo el dinero del mundo para tener su ejército de abogados. Aseguraba el gobierno nacional un mes y medio atrás probablemente que enviaría un pedido de extradición directamente a Bélgica. Esto no se puede hacer. Podrían hacerlo y podrían pedirlo directamente. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. O sea, no miente hecho. Christophe Marchand cuando decía ayer que no se ha presentado ningún pedido de extradición de Bélgica. Se ha pedido solo la Interpol, no se ha pedido eso. Es decir, el gobierno nacional sale en rueda de prensa a decirnos que va a hacer algo y luego simplemente no lo hace. Así es. Lo que ordenó la juez, y esto hay que ser precisos, ella ordenó la búsqueda y captura a través de Interpol y su extradición. Lo que se entiende que es donde te capturo, le informo al Ecuador que ha sido capturado y inicio el trámite de extradición. De ahí que el gobierno haya movido un dedo, a mí me preocupa porque no. Y yo nuevamente lo digo, como yo no tengo contacto con el gobierno y como en esta pelea estoy solo y no quiero tener contacto con el gobierno, sí le digo, al menos a través de este medio, despierten, porque ellos tienen un ejército atrás. Nosotros estamos absolutamente desnudos ante un tema que pueda suceder internacionalmente y que es justo, porque aquí no hay persecución política. Pero nos van a hacer quedar mal por la inactividad de un gobierno. Está litigando en la Corte Nacional de Justicia, una institución con 21 jueces que están en este momento en una pugna abierta con el Consejo de la Judicatura. Pongamos las cosas en contexto para que todo el mundo nos siga el hilo de la conversación. Corte Nacional de Justicia, cabeza del Poder Judicial, puede ser evaluada por el Consejo de la Judicatura en este momento de transición. Un Consejo de la Judicatura que bochornosamente ha fracasado en la tarea de ponerse de acuerdo para recuperar la justicia y que aseguraba su presidente, Marcelo Merlo, van a evaluar la Corte y antes de evaluarlo ya daba cifras de cuántos jueces iban a sacar. Más o menos la mitad, más o menos 2/3 partes. No es
te lo pregunto directamente, ¿no es una clara presión política sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia, no solo en este caso, que es evidentemente relevante para el sector político, sino en todos aquellos en los que el sector político esté interesado? Yo creo que el error que están cometiendo muchos de los que hoy tienen el poder es de haberse convertido en lo que tanto criticaron, en perseguidores. ¿Qué tal si la Corte Nacional sí tiene 1 o 2 jueces decentes? Yo conozco 1 o 2 decentes, el resto son indecentes todos. ¿Qué tal si lo son? Esto de empezar a cortar cabezas porque sí, porque fueron elegidos en el régimen de Correa, para empezar me parece terrible. A mí me preocupa algo, y lo voy a decir hoy frontalmente. La diferencia que existe entre el Consejo de la Judicatura Transitorio actual y el de YALC es que el del YALC era un sistema organizado de presión. Este es un sistema desorganizado de presión. Es decir, YALC al menos era técnico, era un ajedrecista para manipular la justicia. Merlo no lo es. Y aquí hay un problema. Merlo, habiendo pertenecido a la Comisión Anticorrupción presidida por mi padre, no tengo ningún reparo en criticarlo. Y muchos han criticado a Juan Pablo Albán y Angélica Porras por decir que ellos se oponen a que se controle a los jueces. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo y con Angélica Porras. ¿Tú crees que el Consejo de la Judicatura está presionando a los jueces? Yo creo que el Consejo de la Judicatura está presionando a los jueces y creo que vendieron sus almas hace mucho tiempo. Los únicos que van a salir intactos de eso, y acuérdense de mí, es Juan Pablo y es Angélica Porras. Ellos van a salir limpios porque ellos entendieron algo. El rol del Consejo de la Judicatura, y lo diré siempre, es ver que los jueces reciban sus sueldos, que tengan papel higiénico en los baños y que puedan dar un buen servicio a la ciudadanía. Las decisiones que ellos tomen no son competencia de ellos. Por ejemplo, el tema de Spinelli. Yo odié la decisión que se tomó de ponerle el grillete. Como ciudadano la detesté, pero nadie podía suspenderle. Este tema del error inexcusable, este tema del control... Salvo que fuera un juez superior. Tiene que ser un juez superior. Yo no estoy de acuerdo, y salgo en defensa de Juan Pablo Albán en eso, salgo en defensa de Juan Pablo Albán en eso. Una cosa es controlar a los jueces en su ámbito administrativo, otra cosa es decirles qué hacer. Y el momento que hay un consejo que les diga qué hacer, no son más que unos YALCs desorganizados, porque al menos YALC tenía una estructura de poder bastante organizada. El nuevo no lo tiene. Reconoces que hay presión a los jueces. ¿Cómo podemos confiar en que la decisión que tome la Corte Nacional en el caso Balda, que afecta a Rafael Correa, sea una decisión limpia, sin presiones? Hay pocos jueces que no se dejan presionar. Por ejemplo, hay una juez que normalmente me suele mandar al diablo en las audiencias, que es Daniela Camacho, que es la juez que lleva este caso, que para mí es una de los jueces más probas. ¿Por qué? Porque tiene todo un historial, ella fue fiscal toda la vida. Y hay otros que no se dejan presionar. Ahora, que esto puede incidir o no a veces en la psiquis de los jueces. Es decir, a mí me preocupa porque puede ser para bien o para mal. Veamos, 2 opciones. ¿Para qué me juego la vida contra enemigos tan peligrosos si igual me van a votar? ¿Sí? Pierdo el caso. O me juego la vida contra enemigos tan poderosos porque mis nuevos amigos son poderosos. Si lo salvo. Entonces, a mí me preocupa que existe esto. Y yo confío en que los argumentos tengan que sacar a relucir. Por eso, por ejemplo, yo te invito a que en la audiencia del 21 estés. Yo necesito que la prensa y la gente escuche. La idea de que el proceso penal sea público, es que haya transparencia. Cada vez que vamos a esa Corte Nacional nos caen a palo los correístas. ¿Tú Pero quieres que ayer también me trataron me saquen con ojo morado de ahí? Entras conmigo. O sea, mi idea es que todos se den cuenta de algo. Y es lo lindo del proceso oral. Si yo voy a la audiencia y les despedazo y me ganan, ustedes van a saber que algo raro pasó. Y si yo voy a la audiencia y me despedazan y yo les gano, ustedes van a saber que hubo algo chueco de mi lado, o al menos que se dejó presionar a la juez. Por eso me gusta que sean públicas, para que la gente pueda ver lo que está pasando y hacer su propio juicio de valor. ¿Quién ganó? ¿A quién me dieron la razón? Para eso funcionan las audiencias. Pero evidentemente me preocupa esto. Aunque, lo digo, yo confío en algunos jueces, y en algunos jueces está la juez actual. Que me puede fallar, me puede fallar. Yo aprendí con el tiempo a no poner las manos al fuego por nadie porque me he quemado algunas veces. Espero no quemarme esta vez. Si llaman a juicio a Rafael Correa, esto lo hemos hablado varias veces, pero me gustaría que quede claro. Si llaman a juicio a Rafael Correa este viernes 21, ¿qué pasa con él? A ver, voy a ser frontal. Me encantaría que venga, me encantaría que dé la cara, me encantaría que haga frente a la justicia o al aparato de justicia que él mismo montó. Pero al ser ciudadano belga, él está básicamente no es blindado. Ciudadano belga. Perdón, aún no lo es, pero al estar casado con una ciudadana belga, al tener hijos con esa nacionalidad, él tiene una protección especial. Incluso podría pedir la nacionalidad si lo quiere. Yo veo muy difícil poderlo traer de Bélgica. Tendría que él cometer un error, como decir, ya nadie me está viendo, me voy a cruzar a Francia un rato para una conferencia y que lo cojan ahí, el proceso de extradición sea ahí. Mientras esté en Bélgica no va a venir. Y vamos a volver al círculo vicioso que él tanto criticó en la campaña del 2006, 2007, cuando decía que iba a traer a los banqueros corruptos, a los prófugos de la justicia. Él se habrá convertido en otro prófugo más. Tanto criticó a Bucaram, a Yamil Maguada, a los de Isaías, y él es otro más, escondido afuera.
con un ejército de abogados combatiendo el Ecuador, haciendo políticas de afuera. Yo creo y me gustaría ganarle aquí, tenerlo al frente y verle a los ojos. Pero aquí, sinceramente, no va a venir. Oye, pregunta indiscreta. Este Christophe Marchand, con la reputación que tiene, no tiene que ser un abogado poco costoso. ¿Sabes si está haciendo esto pro bono? No está haciendo esto pro bono. Sé que cobra entre 800 y 1000 euros la hora. Sé que evidentemente, y lo digo que soy abogado, cuando yo viajo a otro país, el cliente tiene que pagarme hotel y evidentemente tiene que pagarme el pasaje aéreo. Un abogado de esa categoría viaja en primera clase. Lo he estado investigando, he descubierto muchas cosas de él. Lo primero que descubrí de él, es un excelente abogado. Es un tipo muy reconocido por ser un litigante de peso. El Correa tiene un abogado de lujo en Bélgica. Hombre, con toda la presión que metió el gobierno de España, no pudo soletear a Puigdemont. No pudieron con un líder catalán, y es un buen abogado. ¿Cuánto debe costar esto? El ejército de abogados que trajo, que eran observadores del ONU, que no lo son, ¿cuánto costaron? A este fiscal antimafia italiano, que resultó ser abogado Correa y que le está facturando a Correa, le preguntó, creo que fue el Canal 8 al salir, ¿quién le financia el viaje? Y empezaron a gritar, los vedores, no le respondas a la prensa corrupta. Vedores en un francés le dijeron prensa corrupta. Es decir, dije, ok, eso es un vedor. Eso no es un vedor. Esto debe estar costando mucho dinero. Pero lo tiene. Tiene todo el dinero. Corte Nacional de Justicia, no me quiero ir del tema de Balda, pero me parece importantísimo porque aquí es donde terminan todos los grandes casos. Aquí es donde todos los corruptos peces gordos de este país van a tener que rendir cuentas tarde o temprano. La discusión jurídica sobre si el Consejo de la Judicatura debería evaluar y cesar a estos mamarrachos antes de irse, o si deberíamos permitir que estos mamarrachos pongan al presidente del Consejo de la Judicatura definitivo y que luego venga a evaluarlo, o la tercera vía que se plantea ahora, si deberíamos permitir una comisión independiente que evalúe la Corte Nacional de Justicia. ¿Por cuál te inclinas tú o tienes una propia? Yo me inclino que hay una comisión independiente compuesta más por juristas extranjeros y nacionales, sin presiones. Hay un tema que la gente se olvida hasta ahora. La gente cree que Marcelo Merlo es el hombre más poderoso de la justicia, porque así lo manejó Yalc. La persona más poderosa de la justicia es la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Él es el líder, ella es la líder de la función judicial. Pero lastimosamente el sistema está hecho así. La Corte Nacional, como el máximo órgano de administración de justicia, tiene que mandar a su delegado a que presida el Consejo de la Judicatura y se va a dar así. Yo creo que debería romperse esto. Y lo digo, me da pena por muchos de los buenos jueces, voy a arrepentirme con el ejemplo, por poco de los buenos jueces que existen en la Corte Nacional de Justicia, que tengan que estar inmiscuidos en esto, pero también ellos saben básicamente quiénes son sus compañeros. Cuando yo vi esta rueda de prensa que dieron que por primera vez en 11 años quisieron ser cabeza del Poder Judicial. En mi oficina hicimos la broma de imprimir, hicimos una captura de pantalla, la imprimimos y fuimos poniendo encima cada uno el monto más o menos que sabemos que cobran por coima. Es decir, hay personajes en la Corte Nacional que tienen más de 24 millones de dólares de patrimonio, siendo jueces. Habría que preguntarles cómo lo hicieron. Yo espero, evidentemente yo confío muchísimo en Diana Salazar, que esto esté avanzado. No creo que nos los diga si está avanzado porque es muy reservada su información, pero me encantaría saber dónde guardan el dinero estos jueces, porque además les pagan en efectivo. Y hay cosas que son terribles. Tengo miedo por lo que se viene en la justicia. Es la primera vez. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana a mí me dio esperanza en que se va a reestructurar un mejor país. La única parte que me da miedo es en el tema de justicia, porque siento que vamos a irnos a un lugar peor que antes. Antes, y esto ya lo estoy viviendo, antes vivíamos presiones políticas, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura, en todas las audiencias metidos y presionando a los jueces. Eso desapareció, pero ahora los jueces se están convirtiendo en jueces corruptos. Los jueces que yo conozco, que antes los jueces están haciendo caja, me dicen. Pero jueces que yo conozco desde hace mucho tiempo y que eran extremadamente transparentes, hablé con uno el otro día y me dijo, hermano, igual nos van a votar a todos y yo tengo que cuidar por mis hijos. En 20 años no cobró una coima y hoy va a dedicar el último año de su vida a cobrar coimas. Es decir, nos llevaron del poder político y la presión política al poder de la corrupción. Estoy aterrorizado. Y más aterrorizado estoy porque a partir del 20 de este mes, o creo que es del 24, se va Juan Pablo Albán. Se va Angélica Porras y ya no sé si le extraño ya algo o no. Si prefiero un maniático controlado o uno descontrolado. Ya no sé qué pasa. Es decir, el remedio fue peor que la enfermedad. Además, el litigante, eres catedrático, se supone que ustedes tienen que estar pensando desde la academia cómo carajo se resuelve esta crisis en la justicia en la que nos han metido por intentar curar una enfermedad como el correísmo y la metida de la mano en la justicia. ¿Hay una forma fácil de poner la justicia en un nivel decente? No, perfecto.
decente, por lo menos. Seguiré diciendo que es un problema de la gente y un tema de la decencia de la justicia, y lo digo como catedrático también, no es solo el tema de la corrupción, es el tema de conocimientos. El otro día le veía a Ramiro García Falconi que decía que deberíamos empezar por el conocimiento jurídico. Estoy de acuerdo. Yo a mis alumnos, después de darles cada módulo de clases, muchas veces les entrego sentencias y les digo, encuentren lo que han aprendido, y me dicen, los jueces son unos idiotas, y les digo, son. Es decir, hay jueces muy buenos, pero son una minoría. Cosas tan básicas como 1 más 1 es 2, los jueces suelen resolver que es 7. Y los alumnos no logran entender. Y yo siempre les digo, quieren ser mejores, sean autoridades más cultas. Y voy a salir con el cliché de todos, quieren un mejor pueblo, educadlos. Y lastimosamente sigue siendo buscar la paz mundial, y no funciona así. Me preocupa, y cuando la gente me dice, ¿cómo acabas con la corrupción? ¿Cómo mejoras la justicia? Yo respondo que no tengo una respuesta. Porque mi respuesta es algo así como Reina de Belleza diciendo quiero la paz mundial. Es teniendo jueces más cultos. ¿Cómo hago eso? No lo hago. Me da miedo, hay una crisis, pero algo que yo siempre he dicho es, a los abogados evalúennos por cómo defendemos nuestros casos. Si lo hacemos con argumentos, lo hacemos de forma honesta, al menos marcaremos la diferencia. Al final yo me llevaré lo mismo que me llevo con mi familia en mis casos. Puedo ganar o perder, puedo tener un cliente culpable o inocente, pero al menos llego a mi casa y veo a mi familia a los ojos. Y es lo único que me importa. Ya preocuparme por cambiarlo todo, me di cuenta que voy a fracasar en el intento. El Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una institución de renovada esperanza en este país de cambios, ¿se equivocó con el Consejo de la Judicatura? Creo que se equivocó con el Consejo de la Judicatura, y es un error no imputable al Consejo de Participación Ciudadana. Cuando hay seres humanos atrás de una designación, no te lo ves venir. Es decir, designaron a una persona como Marcelo Merlo, a quien yo conozco, es un tipo muy inteligente, pero que no resultó adecuado para el cargo, en mi opinión. Muchos de ellos, como el señor, que creo que es Rigail, Aquiles Rigail, no lo conozco nunca en mi vida, pero escucho el audio en el cual por poco golpea a Juan Pablo Albán y digo, ¿qué pasó? Es decir, muchas veces, lo que les digo, muchas veces uno pone las manos al fuego, muchas veces dices, ellos son los más probos y resultan los peores. Te puede suceder, evidentemente te puede suceder. No creo que se equivocaron, creo que simplemente designaron a personas que ya con poder demostraron lo que eran. Pronóstico para el viernes. El viernes no se acaba la audiencia, el viernes empieza a la 1 de la tarde, por lo tanto yo considero que serán los abreviados y la parte de las nulidades. Ya sé más o menos cuáles son las nulidades que va a alegar la defensa de Rafael Correa y de los otros procesados, y adelanto lo siguiente. Tengo no una, sino como 10 contestaciones para cada argumento de nulidad de ellos. Es decir, veo imposible que se declare nulo porque no es nulo el proceso, y tengo para rebatirles argumento por argumento con documentos. La juez tendrá que suspender, nos convocará para otro día, esperaría que sea la próxima semana para decirnos si el proceso es válido o no. Si dice que es válido, como debería decirlo, entraremos a la parte de fondo. Mi pronóstico es que los llaman a juicio, pero evidentemente dependerá del rol que juguemos el fiscal y yo en la audiencia. Si nos ganan, les darán el sobreseimiento. Antes de irnos, Pablo Romero se pidió su extradición. ¿Por qué todavía no se resuelve? Porque las extradiciones son lentísimas. No es verdad que el Ecuador no haya enviado los documentos. Yo tengo los documentos incluso con la fe de recepción, los cuales Cancillería sí envió. Lo que pasa es, y yo que viví un tiempo en España porque estudié allá, les puedo decir que la burocracia española es peor que la burocracia ecuatoriana. Y es difícil. Es la peor burocracia del mundo. Un proceso de extradición en España suele durar entre 3 meses y 2 años. Muchas gracias, Felipe Rodríguez, mucha suerte en la audiencia, y con ustedes mi conclusión de esta mañana, el punto final. La purga de la Asamblea Nacional, resuelta ayer por unanimidad, porque los asambleístas por fin tienen vergüenza de lo que han creado, una asamblea en la cual nadie confía y de la cual pocos se sienten orgullosos. Una asamblea en la cual hay excepciones que trabajan bien. Miren lo lamentable que es decir eso en un cuerpo colegiado de 137 representantes de la voluntad popular. El primer paso que han dado, hacer una resolución donde admiten estar podridos, no es un paso menor, es un paso importante, doloroso y vergonzante, como decía Fabricio Villamar, pero importantísimo. Este es el primer paso para separar la paja del trigo. Este es el primer paso para separar los corruptos de los honorables. A los que llegaron a hacer leyes y a fiscalizar, y a los que llegaron a robarle a sus equipos. Ojalá que esto no quede en una resolución. Ojalá que esto no quede en los archivos de Contraloría y de la UAFE. Ojalá que esto se judicialice, y ojalá que estos ladrones electos por voto popular terminen donde siempre debieron estar, en la cárcel.
Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Me acompañará el doctor Juan Pablo Albán, crisis en el Consejo de la Judicatura. Último día, Juan Pablo, en la Judicatura. Nos quedamos sin esperanza allí. Nos vemos mañana.